Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Alba Paniagua y en este día le traigo una reflexión del capítulo 8 del libro de los Hechos. Vamos a leer en 8:4 y leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Predicación del Evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Gloria a Dios. Veo, mis hermanos, aquí cómo la iglesia, a pesar de ser perseguida, a pesar de Pedro y Juan en varias ocasiones ser encarcelados a causa de la predicación del Evangelio de Cristo, veo como Esteban en el capítulo anterior es muerto a causa de la predicación del Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Veo cómo la iglesia eso no la detiene. Veo cómo Felipe toma la decisión de esparcirse y se traslada a Samaria, donde la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Gloria a Dios. Y había gran gozo en aquella ciudad, porque los paralíticos estaban caminando, porque los cojos eran sanados, porque los que tenían espíritu inmundo eran libertados. Gloria a Dios. Veo como la iglesia continúa la obra. No se detiene a causa de la persecución, no se detiene a causa de su proceso, no se detiene por sus necesidades, por su escasez. Veo como la iglesia, a pesar de todo eso que estuvieron viviendo, decide esparcirse, decide llevar el evangelio a otras ciudades, donde los apóstoles iban a Samaria, donde Dios en misericordia mueve a Felipe a un encuentro con el etíope, donde el Señor por su infinito amor para que nosotros podamos estar expuestos, para que nosotros podamos escuchar hablar de Cristo, el Señor mueve a Felipe, donde él tiene un encuentro con el etíope. Y el etíope está leyendo en Isaías, uno de los profetas mayores, pero él no entiende. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lee? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y en ese encuentro, Felipe le predica a Cristo. Felipe le habla del evangelio de Jesús. Y el etíope en ese momento creyó. Y le dijo, yo creo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El etíope no se limitó a creer, él también quiere ser bautizado, él quiere también ir más allá y no quedarse solo en la creencia, él quiere bautizarse. Y dice la palabra en el versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y aquí, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. A mí en este versículo me gustó mucho porque yo veo cómo el Señor orquesta todo un plan para que el etíope pueda recibir la palabra, para que el etíope sus ojos puedan ser abiertos, para que pueda conocer del Evangelio de Jesús. En ese tiempo la iglesia estaba pasando una situación difícil de persecución donde no se podía abiertamente predicar el Evangelio de Jesús, donde se le tenía prohibido a los apóstoles hablar en el nombre de Jesús, pero ellos no se limitaron. Ellos no se limitaron por la persecución, ellos no se limitaron por su proceso, ellos no se limitaron por su escasez. Ellos decidieron expandirse. Ellos llevaron la palabra a otros lugares donde no habían escuchado hablar de Jesús. Y me gusta mucho porque Dios siempre tiene un plan. El Señor siempre tiene un plan para que la palabra llegue a otros lugares y a otras personas que aún no han escuchado hablar de Jesús. Y me gusta porque en este capítulo veo una iglesia aguerrida, veo una iglesia que toma las riendas del evangelio, que no se detiene, que avanza, gloria a Dios. Me gusta mucho porque nosotros, este capítulo me confronta porque nosotros en este tiempo nos limitamos mucho. Nosotros en este momento a veces tenemos ciertas situaciones, cierta escasez
y nos limitamos hasta por cualquier cosa. Y en este capítulo, la iglesia estaba pasando por una persecución donde estaban siendo encarcelados, donde se metían a las casas y sacaban y arrastraban a las personas que hablaban en el nombre de Jesús. Pero Felipe y los discípulos no se limitaron, avanzaron. Las personas creían y fueron bautizados en Samaria. Muchas personas, dice la palabra, fueron bautizados, muchos hombres y mujeres. Y le doy gracias a Dios porque para este tiempo y para esta generación, nosotros tenemos asequible la palabra, tenemos más facilidad de llevar el evangelio, tenemos más espacio, más tiempo, todo es más fácil, que nosotros no debemos delimitarnos, porque si pensamos en aquel tiempo, ellos tuvieron muchas limitaciones y podríamos decir hasta razones, pero ellos no se limitaron porque era necesario que a causa del nombre de Jesús ellos padecieran. Y aquí veo cómo la iglesia no se detiene, la iglesia avanza y no importa, sin importar todo eso, la iglesia avanza, gloria a Dios. Hermanos, yo les exhorto, yo les dejo esta pequeña reflexión de que a pesar de lo que nuestros ojos ven, nuestras limitaciones, nuestro proceso, no dejemos de llevar la palabra, que nos sentamos afortunados de estar en esta generación, en este tiempo. Le damos gloria a Dios por su palabra. Le damos gloria a Dios por darnos la oportunidad de leer su palabra, de que el Señor nos dé el entendimiento, gloria a Dios. Mis hermanos, hasta aquí mi reflexión. Espero que sea de bendición. Espero que todo aquel que le escuche sea para bendición. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.